Y se los contábamos, llegó el momento de que hagamos voces desde el poder acá en CNN Chile Radio. Y para eso vamos a presentar a los invitados del día de hoy, a quienes van a dialogar junto a nosotros. Jorge Cordero, profesor investigador de Faro UDD, y Cristóbal Carle, investigador del Instituto Igualdad. ¿Cómo están? Muchas gracias en primer lugar por venir acá a mediados del mes de febrero. No, muchas gracias por la invitación también y poder conversar sobre los temas que están pasando en el país. Sí, ayer le pregunté a los que vinieron también, ¿vacaciones tuvieron? Sí, algo. Sí, algo, ya están... algo, pero ya volviendo también retomando... breve, tiendo a irme al norte, a Huasco. Todos han tenido breves vacaciones, por lo que me ha dado. Partamos conversando inmediatamente de Cuba. La decisión del Ejecutivo el día de ayer de finalmente prestar ayuda humanitaria, fueron bien específicos en la forma, quizás, al menos en el bloque de la mañana, para no alimentar esta tesis de que de ceder a las presiones del Partido Comunista. Pero durante la tarde el presidente Boric lanza ya finalmente una publicación en redes sociales en la que involucra directamente a Estados Unidos, lo que no se había escuchado por parte de las autoridades. ¿Cómo valoran ustedes este debate que se ha generado? Cristóbal. Sí, o sea, yo creo que hay que ser súper claro en el sentido de que lo que se está haciendo aquí es, lo que se está entregando aquí es ayuda humanitaria. En Cuba hay una crisis humanitaria. Hay gente que está literalmente muriendo de hambre, hay gente que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas que le corresponden como ser humano. Y en ese sentido... hay una obligación moral por parte del gobierno de Chile y por parte de cualquier gobierno que tenga la capacidad de contribuir a subsanar esa situación, de prestar ayuda humanitaria. Que una persona se muera de hambre en Cuba, en Chile, en Rusia, en Palestina, en Guinea Ecuatorial, es un fracaso para la humanidad completa. Y si el gobierno de Chile puede contribuir en impedir que eso ocurra, me parece que hay una obligación moral y me parece que no hacerlo por razones políticas o por razones estratégicas, como se ha leído lamentablemente algunas personas de derecha, me parece miserable. Ahora, eso no quita que evidentemente hay una izquierda bananera, digamos, que sale a golpearse el pecho y hablar del antiimperialismo y de la solidaridad, digamos, internacionalista y todas esas cosas. Y mira, en realidad yo creo que la única solidaridad que hay que tener aquí es con el pueblo cubano, que lleva 60 años viviendo una dictadura atroz, que restringe libertades y derechos de manera flagrante. Y a mí me parece que la dirección correcta aquí es la que ha planteado, por ejemplo, el Partido Socialista en su declaración, donde dice acá, esta es una discusión que tiene que tener dos cuerdas. Una cuerda específicamente humanitaria, que es subsanar las necesidades urgentes de personas que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas, y por otra parte, una cuerda de diálogo político, que tiene que terminar necesariamente en que el pueblo cubano por fin, después de 60 años, pueda decidir sobre su propio futuro, y no estar sometido a una dictadura feroz que lo único que ha hecho es empobrecer al país, y restarle libertad a su población. Que tengan la posibilidad de elegir, que hayan elecciones libres, como lo pidió ya hace 30 años doña Tencha, que fue la viuda de Salvador Allende, y que hay cierta izquierda que todavía se niega a aceptar esa realidad. Sí, Jorge, de hecho, esa es la línea que planteó el gobierno ayer. De hecho, la ministra Camila Vallejo decía que la ayuda humanitaria va por un lado y esto no tiene nada que ver con algún tipo de cooperación política con un país que el gobierno ya ha denominado como una dictadura y la figura de dictador de Fidel Castro. Sí, ese es un buen punto. A mí me parece que siempre hay que tener súper clara esta distinción, ¿no? Lo que es la dimensión política de la dimensión efectivamente humanitaria. A mí me parece que lo complicado en este caso particular es que, a diferencia de otros fenómenos donde Cuba ha solicitado ayuda humanitaria, pienso por ejemplo en los huracanes cerca del año 2022, por ejemplo, en donde había una naturaleza de crisis que justificaba la necesidad de pedir esa ayuda, lo que pareciera aparecer hoy día en la coyuntura cubana es justamente un colapso de índole económico producto del mal desempeño del propio régimen, ¿no? Y en ese sentido me parece que nunca hay que olvidar que el problema de origen es justamente la propia mediocridad del régimen castrista, que lleva una cantidad exorbitante de años a cargo del gobierno. Habiendo dicho eso, a mí me parece que esa distinción entre lo político y lo humanitario en este contexto quizá no está tan claro, no es tan nítido. O sea, a mí me surgen más dudas. ¿Pero es algo que pasa en Chile solamente o Cuba complica a todos? Cuba complica a todos. A esto me gustaría profundizar un poco, ¿no? Yo lo planteo más como duda, ¿no? O sea, la ayuda humanitaria, ¿cómo hacemos que la ayuda humanitaria no caiga, por ejemplo, en los jerarcas del régimen? Esa es una pregunta que es legítima, que siembra cierta incertidumbre. Lo que uno ha visto, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, para entregar ayuda humanitaria a Cuba en las últimas semanas, fue canalizarlo a través de grupos intermedios, por ejemplo, como podría ser la Iglesia Católica, ¿no? Pero canalizaron la ayuda. El gobierno lo hace a través de UNICEF. A través de la UNICEF, sí. Desde ese sentido me parece que esa distinción resulta clara. Yo digo que el problema es más gris,
justamente porque las declaraciones que han hecho incluso miembros de los propios partidos de gobierno han ensuciado un poco esto, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las declaraciones del Partido Comunista al respecto, terminan ensuciando esta motivación que podría ser el gobierno, o sea, que podría ser el gobierno del presidente Gabriel Boric. Luego también a mí me parece, y tú mencionaste, ¿cierto?, la declaración en redes del presidente. A mí me parece que es una política de Estado, y esto lo han repetido distintos presidentes, desde, por ejemplo, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, condenar, por ejemplo, el embargo, ¿cierto? Bloqueo, sí. Exacto. Pero aquí me parece que hay un matiz, ¿no? Cuando uno ve el mensaje o el tono que tiene el presidente Boric es justamente aludir a la concepción de bloqueo, cuando lo que hay efectivamente en Cuba es un embargo. Entonces, ese tipo de tonos discursivos, creo yo, ensucian un poco la connotación de la ayuda humanitaria que se pudiese hacer efectivamente a Cuba, que por cierto, por índole moral, yo estoy de acuerdo en que podría ser necesaria, ¿no? Luego también surge una última inquietud que también me parece que es interesante al menos plantearla, no tengo la respuesta tan clara, pero que tiene que ver con las propias tensiones internas que hoy día está viviendo el país, las propias crisis internas que está viviendo el país. Pienso, por ejemplo, en los incendios, ¿no? Y si es que se justificase o no la necesidad de establecer un criterio de priorización al momento de destinar y utilizar los recursos. Pero esos recursos vienen de una partida especial de la Cancillería que son específicamente para este tipo de situaciones. ¿Por qué creen que se abre entonces esta priorización? Porque no es, se han escuchado varias voces que dicen, tenemos a 4.600 damnificados, ¿por qué no poner los recursos ahí en vez de apuntarlo a Cuba? Esto lo decía Pouge hace un rato. Sí, haría una salvedad pequeña nomás. Y a mí me parece que es por la forma en la que han abordado el tema, ¿no? O sea, con cambios de tonos en la forma de expresar esto. Tú mismo mencionabas que en la mañana nos encontramos con un tono distinto en la manera de poder abordar el problema de crisis humanitaria. Quizás si hubiesen sido más consistentes en la forma de que lo plantearon de cara a la ciudadanía, probablemente la recepción hubiese sido distinta. Sí, o sea, yo solo quiero decir que tal como hay una izquierda que tiene evidentemente complejos con Cuba, digamos, porque porque es un régimen brutal que usa banderitas rojas y que hace 60 años hubo una revolución que utilizó simbología de izquierda, pero bueno, han pasado 60 años. También hay una derecha que tiene prejuicios con respecto de Cuba que a mi parecer también son desmedidos. O sea, esta pregunta respecto de si es que la ayuda humanitaria va a llegar a los jerarcas del régimen es una pregunta que, por ejemplo, en África, que es la región que recibe más apoyo internacional humanitario, es una pregunta permanente. Y a mí me parece que de hecho el régimen cubano es incluso bastante más serio que muchos de los regímenes de los países de África, donde muchas veces se van a entregar ayuda humanitaria. Uno tiene que lidiar con esas preguntas siempre, no es una pregunta clásica de la ayuda humanitaria, porque precisamente la ayuda humanitaria suele estar destinada a países que tienen problemas severos en términos de gestión de los recursos del Estado. Y por otro lado también debo decir sí que el embargo o el bloqueo, como quiera decirse, es un fenómeno completamente real que se ha agudizado, es decir, hay una política de Donald Trump específica de apretar la mano y eso se está viendo y hay estadísticas que lo muestran, le aprieta la mano también a los países que actualmente están comerciando con Cuba, como el caso de México, y que hay una situación objetiva por la cual existe mayor necesidad. O sea, yo creo que es medible, digamos. Haría un matiz, ¿no? Hay distintas, bueno, esto está bastante estudiado y hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Que pone en tela de juicio cuáles son los impactos económicos reales del embargo que aplica Estados Unidos, particularmente porque los principales informes o la data que existe es la data que entrega el propio régimen cubano al momento de declarar las Naciones Unidas. Eso es lo primero. Luego, cuando uno revisa ese tipo de informes, y que hay varios análisis críticos al respecto, primero hay críticas en la metodología, no se transparente qué tipo de metodología utilizan para poder medir el impacto económico que se aplica producto del embargo, que es un poco la pérdida que sugiere el régimen cubano producto del embargo. Luego, tampoco hay transparencia de cómo se construye esta data. Entonces, eso genera cierta incertidumbre. E incluso aquí creo que hay una salvedad que es importante hacerla, ¿no? Incluso si uno asumiese la tesis de que efectivamente el embargo genera un efecto económico real y genera esas pérdidas reales, a mí me parece que la situación cubana, y esto es importante decirlo, quizás no conecta tanto con el problema del gobierno y la ayuda humanitaria, pero sí es importante de cara a transparentar cuál es la situación de Cuba. Cuba es un país que ha recibido ayuda de otros países permanentemente y lo que uno observa en los distintos datos, ¿cierto?, de mediciones de las condiciones de vida del pueblo cubano simplemente han ido a la baja. Por ejemplo, solo para dar un dato, ¿no? La Unión Soviética en su momento, que subvencionó desde 1971 hasta 1989 al régimen cubano, les entregó más de 38.000 millones de dólares al régimen y la verdad es que eso no se vio reflejado en una mejora de la calidad de vida de su pueblo. Luego uno puede ver la subvención que aplicó Venezuela, ¿cierto?, con el petróleo. Y ese tipo de subvenciones permanentes, y la verdad es que la situación, que al menos yo lo digo porque al menos uno podría decir que ese tipo de ayudas económicas que eran sostenidas y consistentes en el tiempo, podrían ayudar a mitigar el efecto del embargo. Y la retórica imperante
es permanente de responsabilizar que el problema de todos los males que hay en Cuba es justamente el embargo. Yo creo que esa ayuda sí se notó. O sea, de hecho, cuando se cortó la ayuda de la Unión Soviética, ahí sí que quedó el embarrado. Yo creo que esa ayuda sí se notaba. Yo creo que el caso del embargo, evidentemente hay un efecto. Yo creo que eso es más o menos obvio, claro, está más o menos comprobado. Ahora, yo creo que la discusión que hay más de fondo, que es la que tú planteas, es si es que la situación de miseria que hoy día vive el pueblo cubano y que se arrastra desde hace décadas obedece en primer lugar al bloqueo u obedece a la política económica, geopolítica, digamos, social del régimen. Y yo creo que eso tampoco cabe mayor duda. Yo creo que tiene que ver con la política económica. No obstante, esto lo está empeorando. Y yo creo que la discusión de ahora es sobre el delta, no es sobre el diferencial. Es sobre que en general ahora el Estados Unidos, en virtud de su política exterior, está haciendo que el bloqueo sea más brutal de lo que era. Más notorio también. Sí, como y hay un objetivo y uno lo puede cuestionar y hay gente, bueno, de hecho hay gente, yo he leído gente de derecha en redes sociales diciendo no, esto es necesario porque esta es la forma de votar al régimen. Bueno, si la forma de votar al régimen es matar a la gente de hambre. Les quiero preguntar por lo que pasa con Estados Unidos y la relación de Chile, qué efectos podría tener con Chile y quiénes, bueno, siempre se pueden vincular de muchas formas, depende de la interpretación que le quieran dar, sobre todo en política, pero que ayudar a Cuba, tener cierto acercamiento, podría generar algún tipo de conflicto con Estados Unidos. Y siempre estamos pendientes de lo que Estados Unidos esté viendo de nosotros. ¿Pero ustedes creen que Estados Unidos está pendiente de un país como Chile, de las decisiones que toma, de las publicaciones del presidente de la República? Muchos lo vinculan también a que posiblemente podrían vetar la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Somos tan importantes para Estados Unidos? Yo diría rápidamente que hoy día sí, al menos los ojos del gobierno de Trump están puestos en América Latina. O sea, eso es evidente y eso afecta a todos los países de la región y en ese sentido eso genera que las decisiones que tome el presidente y que tome también el próximo presidente de la República no van a ser triviales de cara a la política estadounidense, sobre todo también con la tensión que tienen con China. Ahora, si la mirada que va a tener Estados Unidos se va a reducir exclusivamente a si Chile ayuda o no en términos de entregar ayuda humanitaria, siempre y cuando sea bien canalizado, como decimos, a través del UNICEF, por medio de intermediarios, a mí me parece que yo le bajaría un poco el perfil a ese tipo de posiciones. No creo que lo medular de la percepción del gobierno estadounidense se reduzca a este tipo de acciones concretas, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que tampoco hay que desesperarse por si es que el gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo o no estamos exactamente en la misma línea. Creo que yo también creo que el gobierno de Estados Unidos sabe distinguir lo importante de lo fundamental y sabe que también hay una posición histórica del Estado de Chile que tiene que ver con una condena a las sanciones excesivas a ciertos países, no solamente a Cuba, ojo. Y creo que esa es una posición de Estado, digamos, y se ha mantenido y no es una cosa que ahora llegó el presidente Boric, sino que no. Yo creo que el canciller Van Claveren fue bastante claro en eso también. Dijo, acá nosotros estamos defendiendo una posición de Estado, que es que nosotros estamos en contra, que hay resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se ponen en contra de este bloqueo porque es un bloqueo que no genera ninguna consecuencia positiva, es un bloqueo que lleva mucho tiempo, que hasta el momento no ha logrado, digamos, derrocar al régimen, sino que solamente ha generado más miseria en un país que ya tiene muchas carencias. Entonces, bueno, claro, a mí me parece que esa es una diferencia legítima que se puede tener con el gobierno que hoy día está al mando y con el Estado en Estados Unidos, y eso se toma ya con cierta naturalidad. Digamos. Aparte de un gobierno que ya va a cambiar en menos de un mes y va a tener más sintonía. Sí, probablemente la tónica está puesta en lo que viene al próximo gobierno. Sí, es como de todas formas tampoco generó tanta, más allá de declaraciones, la polémica más, coyuntural que se propia de podía nuestro criticar, país. nunca hubo Sí, un bueno. problema tampoco. Claro, es que cuando se trata de relaciones entre democracias siempre está la alternancia. Pues este año hay elecciones también en Estados Unidos y parece que a los republicanos también les puede ir bastante mal. Entonces el escenario es muy dinámico en ese sentido, sí. A diferencia de Cuba, donde tenéis 60 años porque no han habido elecciones. Sí. Salgamos de Cuba y vamos a lo que va a ser también el desarrollo del próximo gobierno, pero en específico partamos con la relación que va a tener con el Parlamento, porque ya hay voces en la futura oposición que dicen que si José Antonio Kast decidiera no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, va a ser muy difícil la búsqueda de acuerdos en el Parlamento. ¿Qué les parece ya ese tono como este aviso, no vamos a decir como una amenaza, pero un aviso al menos de lo que podría pasar en el caso de que José Antonio Kast, el próximo presidente, tomara una decisión en ese sentido? Sí, o sea, lo conversábamos la vez anterior que yo vine aquí, estaba con Jorge Ramírez, quien se planteaba, digamos, en contra de la candidatura, o al menos expresaba sus dudas respecto de la continuidad de esta candidatura y de cómo el gobierno de Kast la podría abordar. Mi posición al respecto es que el gobierno de Kast debería mantener el respaldo que Chile como Estado ha entregado a esta candidatura, porque además tampoco es que el país
No, ya, o sea, poner esto así como un tema de priorización de recursos frente a las tragedias creo que no tiene nada. Las escalas son demasiado diferentes, digamos, y el tipo de dinero que se está ocupando también es muy diferente. Creo que hay una razón de Estado en apoyar una candidatura como la de Michelle Bachelet. Me parece que si José Antonio Kast no quiere hacer puntos de prensa con Bachelet o no quiere ir personalmente a negociar o no quiere darle como bombo especialmente al tema, me parece absolutamente legítimo. O sea, yo creo que la gente que votó por Kast sabe perfectamente que José Antonio Kast no tiene sintonía con Michelle Bachelet y votó por él por eso, digamos, ¿no? De hecho, me parecería incluso sospechoso que tuviese una posición más abierta. Pero claro, o sea, también creo que ciertas voces dentro de la izquierda se equivocan se equivocan en el tono, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con la credibilidad que uno va generando en la ciudadanía, porque yo creo que, insisto, lo he dicho muchas veces, creo que el problema fundamental de la izquierda hoy día, o de la centroizquierda, o del gran arco progresista en Chile, es un problema de credibilidad. Y es un problema que no se va a resolver si es que ante cualquier diferencia o discrepancia que hay con un gobierno se le dice, no, es que aquí con esto sí que te cortamos el agua. No, pues si la cuestión no funciona así, pues si al final el gobierno irá, digamos, presentando diferentes iniciativas y si uno es honesto, intelectualmente honesto y uno piensa en el interés superior del país, el bien común, uno tendrá que ir evaluando las propuestas en su mérito, ¿verdad? No porque Kast el día de hoy apoye a Bachelet o no apoye a Bachelet, si el día de mañana Kast presenta o el gobierno presenta una iniciativa que puede ir en beneficio de la gran mayoría del país, se va a rechazar. Creo que en eso uno puede hacer muchos gestos retóricos, pero es importante no perder la vista de lo que es fundamental, ¿no? Agregar, mira, yo respecto al caso particular de Michelle Bachelet, al menos esta es mi posición, ¿Sí? como veo el análisis al respecto, yo creo que era una oportunidad de establecer una relación quizás transaccional por parte del próximo gobierno con el Congreso, pensando en ciertas materias de proyectos de ley, ¿no? O sea, el hecho de haber apoyado, la posibilidad de poder apoyar a Michelle Bachelet, creo yo, le daba la posibilidad de poder negociar en el Senado, donde tiene una división bastante marcada de cara a proyectos claves, ¿cierto? Tengo una duda. ¿Eso tú crees que le hubiese gustado a José Antonio Kast decirlo en una llave que él tenía y que quizás se la quitó un gobierno que finalmente igual había asegurado que le iban a presentar esta candidatura? Sí, yo lo desconozco. Me imagino que ese es un criterio que ha estado sobre la mesa y a mí me parece, por lo menos como lo veo yo y considerando, yo soy un fiel convencido de que el éxito del próximo gobierno va a depender fundamentalmente del tipo de relación que forje con el Congreso. O sea, va a ser el pie, el kit del asunto, ¿sí?, del próximo gobierno. Y en ese sentido, esta me parecía que era una oportunidad que le permitía al próximo gobierno poder al menos desconcentrar en materias, proyectos de ley relevantes que se pudiesen discutir el día de mañana en el Senado. O sea, yo creo que en la Cámara de Diputados hoy día el mundo de las derechas tiene amplia ventaja y me parece que las discusiones más de fondo se van a dar hoy día en el Senado, ¿no? Le daría algo de crédito quizás a José Antonio Kast. Entonces yo en ese sentido creo que la decisión de apoyar a Michelle Bachelet podría ser una decisión adecuada siempre y cuando se dé esta mirada transaccional de apoyar hoy día esta candidatura, más a mi juicio que puede ser bastante inviable, a mi juicio es bastante inviable, de cara a que termine resultando electa, ¿cierto?, a costa de su colaboración o cooperación o generar mayor cooperación con el mundo de la izquierda, sobre todo en el Senado. Yo creo que era una oportunidad que hoy día se está desperdiciando y que no la están viendo, ¿no? Se habla que esta posibilidad es tanto, bueno, se ha hablado todo el verano de la candidatura de Michelle Bachelet a nivel político, podría ser quizás el factor de unión para una futura oposición que está disgregada en estos momentos. ¿Lo leen así ustedes también, o no? Yo no, mira, y a esto quería seguir con un poco lo que pasa en el mundo de las izquierdas, ¿cierto? Hoy día se habla de una supuesta división dentro del mundo del socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero a mi juicio la naturaleza de esa división, que es la que se produjo hace un par de semanas, se debió exclusivamente, creo yo, a problemas con las lealtades entre la cooperación de los partidos. Con esto no quiero decir que la lealtad dentro de una coalición sea trivial, algo fundamental, y gran parte del éxito de la concertación se debió a justamente su alta cohesión institucional, ¿no? Pero yo no veo que la división se sostenga sobre disyuntivas más de índole normativa, ¿no? Es decir, no veo que haya una reflexión profunda de fondo respecto a cuáles son las diferencias reales que hay entre el mundo del socialismo democrático con el Frente Amplio. Es más bien una división que surge por cuestionamiento de las lealtades, sobre todo ante la última deslealtad que demostró el gobierno del Frente Amplio en contexto del caso de la ley Nadine Retamal, ¿no? Y a mí me falta ver justamente esa discusión normativa, esa discusión más de fondo que debiera tener el mundo de la izquierda. Y mientras eso no se produzca, a mí me parece que ni siquiera una figura como Michelle Bachelet va a lograr generar
la cohesión suficiente para que sea una coalición exitosa de cara al futuro. Sí, yo lamentablemente tengo que estar de acuerdo con Jorge. Creo que el nivel de la discusión es muy bajo. Bueno, llegar a acuerdos. Sí, creo que no está claro. Se ha hablado de una división, pero también hay gestos de apertura. En verdad, yo creo que la cosa está en flujo, como dicen los gringos, en flux. Creo que las posiciones no están completamente claras y yo creo que esto solamente va a decantar ya cuando se haya terminado el gobierno y cuando ya nos podamos ver las caras y es como ya, oye, ¿quiénes somos realmente? Creo que este año va a ser muy importante. Yo creo que este año espero que sea, y yo creo que tiene que ser, un año de debate muy intenso dentro del arco grande de la centroizquierda en Chile respecto de el fracaso enorme, digamos, de los movimientos sociales, del auge de los movimientos sociales de 2011 en adelante, y el fracaso enorme también del gobierno, digamos, porque después de ese resultado electoral, no calificarlo como otra cosa que un fracaso es mentirse a uno mismo, ¿no? Entonces, claro, creo que efectivamente hay personas y hay sectores que yo creo que tienen intuiciones correctas, especialmente en el socialismo democrático. Creo que hay personas que están dando señales en la buena dirección, hay ciertas dirigencias que también lo están haciendo, pero todavía eso no ha logrado cuajar en términos de una política consistente, de decir nosotros vamos a separar agua, no solamente por el bien de los respectivos partidos, sino por el bien de las ideas de centroizquierda en este país, por el bien de nuestro progreso democrático. Y insisto, yo creo que yo estoy atento a lo que se vaya a producir en ese sentido durante este año y creo que todos los que también formamos parte en alguna medida de todo ese gran arco tenemos el deber de contribuir en esa discusión con argumentos y pensando en el bien superior, no solamente, insisto, del sector, sino también del país. Tengo una pregunta, porque obviamente uno quizás es más distante a ese mundo y uno ve las cosas justamente desde el punto de vista de la universidad, la academia, etcétera, pero yo soy un escéptico de que se pudiese generar esta división o ruptura, y particularmente porque lo que yo veo en el mundo, sobre todo la centroizquierda particularmente, es una ruptura generacional muy grande. O sea, una cosa es escuchar a los dirigentes con mayor experiencia, con más años, donde efectivamente uno puede ver que quizá hay mayor intuición, mayor consistencia al momento de plantear ciertos puntos o tópicos que podrían llevar a articular una oposición distinta a lo que fuese el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero esto es lo que veo, sobre todo desde las declaraciones de los parlamentarios de centro izquierda en el Congreso, que se sienten muy cómodos con el diagnóstico del Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, lo que yo veo es a las nuevas generaciones del mundo de la centro izquierda muy cómodas con ese diagnóstico, compartiéndolas e incluso con una crítica permanente a lo que eran justamente los grandes referentes del mundo de la centroizquierda. No sé cómo lo ves tú. O sea, no, es que yo creo que no hay que homogeneizar nunca la visión, pues evidentemente hay gente que está cómoda con ese diagnóstico y que está súper cómoda con la unidad y que se junta a tomar cafecito y está bien, y uno también se puede, y eso está bien, eso está perfecto, y uno puede tener amigos en todas partes, pero no sé, pues yo también soy una nueva generación y no me siento cómodo con eso, digamos. Yo creo que lo mejor, no solamente lo mejor para el mundo de la centroizquierda, sino para el mundo del gran arco de la centroizquierda, de la izquierda en general, es poder separar aguas, porque de esa manera vamos a salir del entrampamiento y del encapsulamiento que estamos hoy día, ¿verdad? De un encapsulamiento que nos tiene, digamos, sin reflexionar, sin dar reflexiones importantes. Pero yo, por ejemplo, por nombrar a algunas personas, o sea, por ejemplo, lo que están haciendo Alfredo Yuñán con Mauro Basaure, me parece, yo no comparto, no suscribo todas sus tesis, pero me parece que es muy interesante lo que ellos están haciendo en términos de plantear una posible eje estructurante de una división entre distintos tipos de izquierda, digamos, lo que ellos llaman la izquierda materialista, postmaterialista. Yo no estoy tan de acuerdo con esa división en particular, pero creo que por ahí hay un debate interesante. Y respecto al tema generacional, sí, ahora yo siempre soy escéptico incluso con lo del Frente Amplio. Yo tampoco creo que la distinción del Frente Amplio con el PS, con el socialismo democrático, sea estrictamente generacional. Creo que en todas partes hay jóvenes y hay viejos, más allá de las proporciones, y creo que los factores que determinan la división son factores políticos de fondo. No obstante, se hayan querido ensombrecer. Yo creo que ha habido quizás un esfuerzo de ciertos sectores de la izquierda de ensombrecer esas diferencias. Y creo que la tarea ahora, durante este año, es la de sacarlas a relucir. Sí, yo estoy de acuerdo, muy cortito. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Yo cuando digo quiebre generacional, no digo que el diagnóstico se explique en razón de aquello. A mí me parece que el Frente Amplio efectivamente tiene una tesis postmaterialista, una concepción de sujeto histórico que es distinta, etcétera. Pero yo veo a las nuevas generaciones del mundo de la centroizquierda más cómodas con ese tipo de tesis que con las tesis tradicionales del mundo de la izquierda, que es la dimensión universal, ¿cierto? Una mirada en contra del particularismo excesivo. Mi punto iba más hacia ese tipo de crítica. Sí. Eso nosotros tenemos un desafío ahí. Sí.
Desafío Bueno, importante. Jorge Cordero, profesor investigador de FARU UDD, y Cristóbal Carle, investigadores del Instituto de Igualdad, muchísimas gracias por gracias a esta ti. conversación, Gracias a por ti. este panel de día viernes 13 de febrero. Que estén muy bien. Muchas gracias.